El viento que mece las ramas, parte 2. Mientras tanto, el cuerpo de la sacerdotisa fue abandonado a las afueras del templo, y horas después la noticia llegó a oídos de la emperatriz. En la habitación, Rieta no podía ocultar su nerviosismo. Sabía que había cometido un error. Poco después, Killian apareció, y ella, preocupada, quiso saber si había empeorado la situación. Pero él le dejó claro que todo estaba bajo control, aunque no ocultó su molestia. Tomó su mano con fuerza y la reprendió por lo que había hecho. Rieta, asustada, se disculpó de inmediato y entonces Killian se calmó. Pero fue claro, ese tipo de sacrificios no le agradan y no lo va a permitir otra vez. Rieta aceptó en silencio y fue entonces cuando Killian notó que había lastimado la muñeca de Rieta. Y aunque ella intentó restarle importancia, él no lo permitió. La hizo sentarse y revisó también su pierna, cambiando el vendaje con cuidado. Luego le preguntó qué habría hecho si esos hombres insistían en revisarla. Y Rieta con calma respondió que confiaba en que no se atreverían y que él no lo hubiese permitido. Killian no respondió. Solo le ordenaba que se recostara en la cama. Rieta dudó, pero no es una sugerencia. Así que obedeció, aunque no podía relajarse bajo su mirada. Así que nerviosa le pidió que se recostara también. Killian tras un momento aceptó. Minutos después, Rieta cayó profundamente dormida, mientras que Killian seguía observándola en silencio. Por otro lado, esa misma noche, los clérigos se reunieron para tratar el asunto de la ceremonia. La sacerdotisa había muerto y algunos querían cancelarla, pero ya todo estaba preparado, así que no podían hacerlo. Ahora debían decidir quién tomaría su lugar. Lectus dejó claro que el archiduque no aceptaría a alguien en quien no confiara, ya que sospecha que todo podía ser parte de un plan. Por eso la única forma de evitar problemas es que aceptaran a Rieta como aquella que le otorgará la bendición. Y además, al no tener relación con el templo ni con el clero, era la opción más segura que tenían por el momento. A la mañana siguiente, la noticia de que la maga reemplazaría a la sacerdotisa se regó por todo el templo. Algunos estaban a su favor y otros en contra. Mientras tanto, en la habitación, Rieta seguía dormida y Killian observándola desde su silla. Recordaba la propuesta del arzobispo y cuando despertó, él le ofreció agua y le explicó que el templo quiere que ella tome el lugar de la sacerdotisa, pero que podía negarse. Sin embargo, Rieta aceptó sin dudar, ya que tiene conocimientos de esa ceremonia desde su tiempo en el convento. Killian no estaba del todo convencido. Sabía que su herida podía ser un gran problema y que la ceremonia será muy exigente. Además, no quiere levantar sospechas, pero Rieta insistía en que está bien y que actuaría con cuidado para que nadie notara que está lastimada. Entonces Killian mandó a llamar a Giselle, quien al ver la herida se alarmó de inmediato. Estaba molesta por no haber sido informada antes y al enterarse de que todo ocurrió la noche anterior, comprendió que Rieta lo hizo para proteger a Killian. El corte era profundo y aunque podía aliviar el dolor, la cicatriz va a quedar. Giselle no dudó en regañar a Killian, pero Rieta intervino, dejando claro que había sido su decisión. Aún así, Killian fue firme. No quería que volviera a hacer algo así. Y para dejarlo claro, tomó sus mejillas y las apretó con mucha fuerza, haciéndole sentir el dolor que una herida puede causar. Finalmente Rieta tuvo que reunirse con los sacerdotes para recibir las indicaciones de la ceremonia, y aunque algunos murmuraban a sus espaldas, cuestionando cómo una simple amante podía reemplazar a una sacerdotisa, al tenerla enfrente no se atrevieron a decir palabra. Uno de ellos, con cierta desconfianza, le preguntaba por sus capacidades. Rieta respondió con sinceridad que podía bendecir y purificar, pero que su poder es limitado, lo que solo confirmó las dudas de los presentes. Aún así, no tenían otra opción. Entonces le explicaron el procedimiento. Al atardecer, más de 100 sacerdotes comenzarán a rezar. La energía divina inundará la plaza y el arzobispo activará el círculo de bendición que canalizaría todo hacia ella, pero debía resistir la presión y soportar posibles efectos secundarios. Luego surgió una última inquietud. Cuestionaron si su cuerpo era lo suficientemente puro para realizar el ritual, insinuando incluso si podría hacerlo bajo ciertas condiciones
condiciones, pero Rieta aseguró que no tendrá ningún problema y que lo que está viviendo en este momento no le quita ni un poquito de su poder. Killian, ya irritado, intervino de inmediato, dejando claro que no va a tolerar ese tipo de insinuaciones y les advirtió que si no respetaban a Rieta, él mismo se encargaría de hacerlos callar. Ante tal amenaza, los sacerdotes no tuvieron más opción que disculparse con Rieta. Poco después, Rieta sabía que las personas más sensibles podían experimentar un despertar espiritual, algo que podía resultar muy agotador si la energía no se liberaba correctamente. Ya minutos después, uno de los sacerdotes llegó con las vestiduras de ambos y les informó que debían prepararse, porque la ceremonia está por comenzar. De pronto, Rieta comenzó a sangrar por la nariz, lo que preocupó de inmediato a Killian, y aún más cuando vio que su herida se había abierto, manchando su pierna de sangre. Sin perder tiempo, llamó a Giselle, quien llegó rápidamente y volvió a vendarla, pero esta vez el dolor era mucho más intenso y el analgésico ya no hacía efecto. Entonces Giselle fue clara: la única forma de soportarlo es usar alucino, una hierba con propiedades analgésicas y sedativas. Rieta se negaba. Sabía que era demasiado fuerte y si perdía claridad, no podrá completar la ceremonia. Además, estaba segura de que la emperatriz aprovecharía cualquier fallo para atacar. Killian, frustrado, no sabía qué hacer, pero Giselle insistió en que esta era la única opción. Sin poder resolver nada, Killian terminó marchándose, visiblemente molesto. Horas después, Killian y Rieta se dirigieron hacia la plaza donde la emperatriz y los sacerdotes ya se encontraban rezando, y con la llegada del arzobispo dio inicio la ceremonia del perdón. Las oraciones comenzaban y mientras se proclamaban las palabras sobre la compasión, la energía divina empezó a manifestarse, cayendo sobre Killian y sobre Rieta. Él se arrodilló y un sacerdote le entregó la copa sagrada, que Rieta bendijo antes de devolverla al arzobispo. En ese momento, la magia del lugar se elevó, iluminaba el cielo y descendía con destellos de luz sobre todos los presentes. Entonces el arzobispo indicó que era el momento de continuar, y junto a la emperatriz comenzaron a subir la inmensa torre del perdón. Y mientras la ceremonia avanzaba, Rieta en el centro del ritual canalizaba toda la energía hacia Killian, soportando la presión, hasta que algo cambió. Al girarse notó que todo estaba en silencio, el tiempo se había detenido, y notó que no todos los que estaban allí eran en realidad sacerdotes. Mientras tanto, en la cima de la torre, la emperatriz y el arzobispo habían llegado al final del ritual. La emperatriz le preguntaba por qué no había bebido el té que ella le preparó, insinuando que tal vez temía que estuviera envenenado. El arzobispo no entendía a qué se refería hasta que, sin previo aviso, la emperatriz sacó un puñal y apagó la vela que iluminaba su camino, dejando todo en completa oscuridad. El arzobispo intentó reaccionar, pero ella habló con calma, diciendo que la oscuridad no la incomoda en absoluto, porque desde que fue separada de su hijo William, su vida se había vuelto un infierno, y lo único que la mantiene en pie era su deseo de venganza. Y sin dudarlo, acercándose suavemente al arzobispo, lo asesinó. Mientras tanto, abajo Rieta no podía moverse ni hablar. Era como si el tiempo la hubiera atrapado. Intentaba advertirle a Killian, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando vio que el arzobispo ya no era un humano. La luz había desaparecido y en su lugar ahora había algo mucho más oscuro. Al mismo tiempo, Rieta finalmente pudo moverse y se aferró a Killian. En ese instante, un ataque se dirigió directamente hacia ellos y lograron esquivarlo por poco. Entonces, todo se desató. Los gritos comenzaron al ver que el arzobispo se había convertido en un demonio. Y no solo él, todos los infiltrados empezaron a atacar a los sacerdotes regales y a todos los presentes. El caos se apoderó del lugar y el arzobispo, ahora convertido en demonio, intentó atacar a Killian, pero al no poder hacerle daño, levantó a los sacerdotes muertos y los convirtió en criaturas monstruosas, en zombies. Rieta estuvo a punto de ser alcanzada por uno de ellos, pero en ese momento Giselle apareció. Enseguida llegaron Lana, Sera y Elise, enfrentando a los demonios sin dudar, y en medio del caos, aquellas mujeres se convirtieron en el verdadero escudo de Killian.
La lucha continuaba y Killian entendió que mientras ese demonio siguiera en pie, la batalla no va a terminar. Enseguida logró herirlo, pero eso solo lo enfureció más, y usando su poder hizo que los cadáveres mutaran, convirtiéndolos en quimeras mucho más peligrosas. En medio de todo este caos, Rieta gritó que el punto débil estaba en su ojo derecho, y en ese instante una espada se clavó en él. Killian no dudó y atacó de inmediato, obligando al monstruo a mostrar su verdadera forma. Giselle estuvo a punto de ser alcanzada por una quimera, pero Leonard intervino a tiempo, y cuando la criatura volvió a atacar, Rieta con su cetro lo destruyó. Fue entonces cuando lo comprendió. El cetro estaba cargado con todo el poder divino. Sin dudarlo, Rieta elevó el cetro hacia el cielo, suplicando un castigo para los demonios. Y tras varias súplicas y rezos, como respuesta, un rayo descendió atravesando al líder. La energía se expandió por todo el lugar, cegando así a todas las criaturas malignas. En ese instante, Killian avanzó sin titubear y con un solo movimiento partió al demonio en dos, y el cuerpo del arzobispo ya caía sin vida. Luego de la batalla, el templo se había convertido en una completa masacre. Killian, al ver a Rieta junto a la fuente, corrió hacia ella, notando que el color de sus ojos había cambiado a un violeta profundo. Pero en ese instante, sangre comenzó a brotar de su oído, y tras eso, cayó desmayada. Mientras tanto, en la cima de la torre, la emperatriz se encontraba sola, cuestionándose si la diosa de la misericordia habría podido cambiar el destino si hubiese intervenido antes. Pero al no recibir respuesta, tomó la daga con la que había matado al arzobispo y la arrojó por la ventana. Para ella, el silencio de los dioses solo significa una cosa: que debe continuar con su venganza. Bajaba de la torre sonriendo, completamente ajena a la sangre que cubría su vestido, tarareando como si nada hubiese pasado, convencida de que nadie la detendrá, porque en su corazón ya no queda nada excepto su sed de justicia. Por otro lado, Leonard le informaba a Killian que la emperatriz aparentemente había quedado inconsciente tras el ataque del arzobispo, pero todos sabían que eso no es más que una fachada. La furia en el templo era evidente. Nadie dudaba de que ella era la responsable de todo, y algunos incluso sugerían que Killian debía aliarse con el emperador para exponerla. Killian, sin perder tiempo, preguntaba por su paradero, y le informaron que tras su supuesto trauma, había partido esa misma mañana en el carruaje rumbo al Palacio Imperial. Mientras tanto, la emperatriz, con su vestido y pies cubiertos de sangre, se repetía a sí misma que los planes de William no podían fallar. Pero algo la inquietaba: esa santa Rieta, una mujer que ahora está del lado de Killian y que podía convertirse en un problema mucho mayor de lo que había previsto. Mientras tanto, en el templo de Habitus, Lectus se preparaba para regresar al imperio y reportar todo lo ocurrido directamente al emperador. Aunque no habían pruebas claras contra la emperatriz, con lo que había visto, sacaba sus propias conclusiones. Antes de partir, entregó una carta que la emperatriz había dejado para Killian. Lectus insistió en seguir el protocolo y se despidió, dejando en claro que en su informe solo hablaría de lo que vio, pues él no ha visto ninguna mujer con habilidades sorprendentes dignas de admiración. Solo doncellas de su Alteza Killian. Giselle en ese momento le entregó la carta a Killian. En ella, la emperatriz fingía preocupación por lo ocurrido. Se alegraba de que él no estuviera herido, pero sus palabras escondían cierta advertencia, pues deseaba que su viaje de regreso a Xias fuera tranquilo y que sus tierras estén llenas de paz. Killian no le dio importancia en ese momento porque su atención estaba en Rieta, pero de pronto un mensajero llegó a toda velocidad con una noticia devastadora: la peste había llegado a Xias. Killian recordó de inmediato las palabras de la emperatriz y su expresión cambió por completo. El hombre informaba que varias personas ya estaban infectadas, incluyendo a Charlotte, Débora y la pequeña Ana. Al escuchar su nombre, Rieta se estremeció, recordando cómo había perdido a su esposo por esa misma enfermedad, mientras que el mensajero continuaba informando. Charlotte y Débora estaban estables, pero Ana se encontraba en estado crítico. La enfermedad estaba avanzando mucho más rápido en los niños, y una vez que el demonio se apoderaba por completo del cuerpo, ya no había nada que hacer.
Killian preguntaba cuándo habían aparecido los síntomas, y al saber que ya habían pasado varios días, entendió que el tiempo era limitado. Debían regresar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el problema era el viaje. La única ruta rápida no permitía carruajes. Tenían que ir a caballo. Killian dudó porque Rieta no está en condiciones de viajar, pero ella se negaba a quedarse atrás. No pensaba abandonar a Anna, y entonces, sin decir una palabra, levantó su vestido, mostrando que su herida había desaparecido por completo. Giselle se quedó en shock, pues la energía que había recibido durante la ceremonia había sanado por completo su cuerpo. Y así, sin más tiempo que perder, Killian dio la orden de partir y dejó claro que Rieta viajara con él. Todos se sorprendían, pero era evidente cuánto había cambiado Su Alteza Killian. Horas después, Killian y Rieta emprendieron su viaje de regreso a Axias. Habían cabalgado durante horas y el cansancio ya era evidente, así que se detuvieron en un pequeño pueblo para descansar antes de continuar. A pesar del agotamiento, Rieta no dejaba de pensar en Anna. Quería llegar lo antes posible, por eso pedía que partieran antes del amanecer. Se refugiaron en una pequeña posada, comieron algo y se prepararon para descansar. Giselle decidió dormir con Rieta, ya que quería hablar con ella, pero antes de que pudieran hacerlo, Killian la interrumpió, pidiéndole a Rieta que saliera un momento. Giselle, al observarla, notó que algo no estaba bien y supo que cuando regresen a casa tenían una conversación pendiente. Mientras tanto, Killian le comentó a Rieta que la había notado diferente, más callada de lo habitual, y aunque esa actitud le resultaba extraña, en realidad la había llamado para preguntarle algo importante: si estaría dispuesta a ir a vivir al anexo oriental. Le explicó que no es un harén, sino un lugar donde viven las mujeres bajo su protección, y todas ellas con habilidades extraordinarias. Y cada una tiene sus propios motivos para estar ahí, aunque ante los ojos de los demás son vistas como sus amantes. Rieta ya había escuchado algo al respecto, lo que facilitó la conversación, pero aún así dudaba. Sentía que no era alguien adecuada para ese estilo de vida. Killian aclaró que no esperaba que fuera una caballera ni que cambiara su forma de ser, solo quería que estuviera de su lado y que pueda ayudarlo a su manera. También le dejó claro que las relaciones no están prohibidas, pero debe mantenerse dentro de su círculo de confianza, es decir, sus caballeros, porque ellos saben la realidad del anexo. Rieta, aún insegura, aceptaba ayudarlo en lo que desee, aunque dudaba si sería capaz de cumplir con lo que él estaba esperando, pero Killian le aseguraba que ya había hecho más que suficiente. Aún así, le dio un mes para pensarlo, y si pasado ese tiempo no dice nada, entenderá que su respuesta es un no. También le dejó claro que incluso si no acepta, aún podía seguir ayudándolo con sus habilidades, sin necesidad de que se quede en el anexo. Rieta, agradecida, le dijo que poder retribuirle ya es suficiente para ella, pero de pronto, nerviosa, soltó una frase fuera de lugar, insinuando si, a pesar de todo, seguirá siendo tratada como su amante. Pero al darse cuenta de lo que dijo, se disculpaba de inmediato y salió apresurada del lugar, completamente avergonzada. A la mañana siguiente, retomaron el viaje hacia Axias. Cabalgaban a toda prisa atravesando el desierto, mientras que Killian no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. Sabía que la vida siempre nacía del sufrimiento, y que solo a través del dolor, la compasión y el sacrificio, una persona puede redimirse. Pero él había sobrevivido a costa de la sangre de William y Saleiron. Si no los hubiese eliminado, tal vez él no estaría vivo y habría compartido el mismo destino que su madre. Recordaba cómo aquella vez había enfermado después de traerlo al mundo, y la culpa volvió a caer sobre él. Sabía que había sufrido por su causa, y aunque siempre intentó protegerlo, incluso mintiéndole para que no cargara con ese peso, él nunca pudo liberarse de esa culpa. Desde la muerte de su madre había llenado su vida con trabajo, alejándose de todo, convencido de que no es capaz de amar ni sentir compasión por nadie. Pero ahora, con Rieta, todo ha sido tan distinto. Ahora la peste había llegado a sus tierras, y por primera vez no pensaba en sí mismo, sino en su gente. Y en medio de todo esto estaba Rieta. Sin darse cuenta, ella había comenzado a ocupar un lugar en su mente. Pero así, 2 días después, llegaron finalmente a Axias. Ya era el 7º día desde que la peste había comenzado a extenderse. Se dice que la peste y los demonios van de la mano, porque donde aparece un infectado, no tarda en manifestarse un demonio para reclamar ese cuerpo, ya que el dolor, el miedo y la muerte son el alimento perfecto para estas entidades, y una vez que toman el control, ya no hay forma de detenerlas.
Al instante, Killian ya se dirigía de inmediato al anexo oriental, donde Herón lo recibió con la peor noticia. Ana estaba en estado crítico. En ese momento, Rieta percibió algo más. Una presencia oscura. Le explicaba que la peste había atravesado la barrera de bendición del territorio, lo que solo puede significar una cosa: es un demonio poderoso o se trata de una maldición. Sin perder tiempo, colocó una bendición sobre Killian, pero fue clara: eso no será suficiente si el demonio ya estaba dentro del castillo. Así que solo ella debía entrar. Killian intentó seguirla, pero Giselle lo detuvo. Si algo le pasaba a él, nadie más podrá protegerlas. Y por primera vez, él se sintió tan impotente. Mientras tanto, Rieta entró sola al anexo, donde Helen le informaba que Ana estaba aislada en su habitación y que su estado es grave. Además, Celine no permitía que nadie se acercara. Rieta no detectaba ninguna presencia maligna en Helen, así que la bendijo para protegerla. Poco después, Celine apareció con el rostro cubierto, intentando mantener distancia con ella, temiendo estar contagiada por haber estado cerca de Ana. Pero Rieta, protegida con su energía divina, le pidió que se acercara para poder bendecirla también. Minutos después, Rieta junto a las demás damas se dirigieron hacia la habitación de Ana. Helen le pidió que dejara la puerta abierta para que todas puedan verla, y Rieta aceptó, pero les advertía que no se acercaran demasiado. Al entrar, lo primero que vio fue al demonio de la peste sobre la pequeña, alimentándose ya de su alma. En ese instante comprendió que ya es demasiado tarde. Aún así, corrió hacia la cama e intentó bendecirla, pero su poder no era suficiente. El demonio se nutría del miedo y del dolor de Ana, y la estaba utilizando como escudo. De pronto, Ana abrió los ojos, tomó la mano de Rieta y con voz débil le dijo que había escuchado que ella había ido al templo, y le preguntaba por qué había vuelto tan pronto. Rieta, con el corazón destrozado, le pidió perdón por haberla dejado sola y prometía ayudarla, pero ya Ana lo sabía. Su tiempo en este mundo había terminado. Aún así sonreía, feliz de verla una vez más, y con su último aliento le dijo que ya no siente dolor. Y así cerró los ojos para siempre. Fue entonces cuando el silencio lo envolvió todo. Las damas no podían contener las lágrimas y Rieta, completamente rota, no podía dejar de pensar en lo brillante que era Ana. Pero entonces el demonio de la peste apareció. Rieta alzó su poder de purificación y liberó al cuerpo de Ana, desatando una luz tan intensa que iluminó toda la habitación como una explosión. Y no solo la habitación, sino todo el anexo. Rieta, después de expulsar al demonio del cuerpo de Ana, salió corriendo en busca de Helen y Celine para pedirles que regresaran a sus habitaciones antes de que la peste las alcanzara. Pero ellas también estaban preocupadas por Rieta. Aún así, en ese momento, lo único que le importaba era mantenerlas a salvo. Así que salió desesperada en busca de un sacerdote que pudiera curarlas. Al llegar a la entrada, se encontró con Killian y sin poder contenerse le dijo que había logrado ahuyentar al demonio. Necesitaban de urgencia un sanador. Killian preguntó por Ana. Rieta admitió que no había podido hacer nada, que le había fallado, pero él le dejó claro que no es su culpa. Sin perder tiempo, Killian ordenó a sus caballeros que fueran al templo de Alfer y trajeran sacerdotes sanadores cueste lo que cueste. Giselle se acercó preocupada, pero en ese momento Rieta perdió completamente el control. Estaba atrapada en una desesperación que la consumía por completo. Killian intentó detenerla, pero era inútil. Rieta se arañaba el pecho hasta sangrar, completamente fuera de sí, llamando a su hija Adele. Y sin otra opción, Killian la bofeteó para hacerla reaccionar, pero ni siquiera eso funcionó. Entonces la abrazó con fuerzas y Rieta, agotada, terminó desplomándose en sus brazos. Tras lo ocurrido, Killian dejó claro que nadie hablará de lo que sucedió hoy y le ordenó a Giselle que buscara un médico de inmediato y lo enviara a sus aposentos. Horas después, Killian se encontraba en su habitación observando en silencio, pero por dentro estaba inquieto. Sabía que la oscuridad que cargaba Rieta no es normal y que todo se remontaba a lo que había vivido con Casarios. En Exías no había un templo, ya que al ser una tierra rodeada de criaturas mágicas, los demonios rara vez se manifestaban. Además, el territorio era conocido como el Valle de los Dragones, y los sacerdotes casi no visitan ese lugar. Con el tiempo, los pocos con habilidades sagradas abandonaron Exías para servir a otros templos, por lo que nunca lograron establecer uno propio. Aunque Killian ya tenía los planos listos para construirlo, pero la llegada de la peste lo detuvo todo. Ahora la situación era
era crítica. El templo de Habitus estaba destruido y el único que quedaba era el templo de Alfer, pero estaba demasiado lejos, al menos 15 días de viaje, y para entonces la peste ya habría arrasado con gran parte del territorio. Sin otra opción, Killian ordenó a Aeron encontrar al abad, pues sabía que ese anciano, con habilidades sagradas, podía ser la única esperanza para contener la plaga, ya que Rieta no estaba en condiciones de ayudar. Mientras tanto, Celine entró a la habitación de Anna y cubrió su cuerpo con cuidado. Luego habló con Killian para que organizara el funeral de la pequeña. Más tarde, Killian se encontraba en su oficina cuando recibió la visita de un anciano que había llegado para ofrecer su ayuda. Al verlo, este viejito preguntaba ¿dónde está el sacerdote?, ya que había sentido una gran energía divina en el lugar. Killian no entendía a qué se refiere hasta que el hombre insistió. Entonces comprendió que hablaba de Rieta y le aclaraba que ella no es una sacerdotisa, solo una maga, aunque dejó el tema para después, porque lo urgente era ir al anexo oriental. El anciano, ya enterado de la situación, aceptó encargarse de los contagiados y del cuerpo de la pequeña, y sin perder tiempo pidió preparar una pira, explicando que es necesaria para quemar el cuerpo y evitar que la peste se propague o atraiga más demonios. Killian no estaba de acuerdo y recordaba que a su propia hermana no la habían tratado así, pero el anciano le explicaba que en ese caso era diferente porque su hermana es parte de la realeza. En ese momento Rieta apareció, débil y visiblemente afectada. Killian se acercó de inmediato, pero al verla tan frágil se contuvo, limitándose a preguntarle cómo estaba. Ella, aún sin fuerzas, le dijo que quería encargarse de la ceremonia y le pidió que no quemaran el cuerpo de Anna. Killian no respondió de inmediato. En cambio, le ordenó que regresara a descansar y que el médico la va a revisar. Después de eso, consideraría su petición. Rieta, agradecida, se retiró junto a las doncellas. Entonces Killian le indicó al anciano, llamado Vetere, el abad del lugar, a quien le pidió que se encargara del funeral, pero que no quemara el cuerpo. El hombre dudaba, ya que esto representa un riesgo, pero Killian le explicaba que Rieta podía detectar la presencia de demonios, lo que cambió su postura. Vetere, sorprendido por sus habilidades, aceptaba, y en ese momento Rachel intervino, señalando que con ese poder Rieta no solo podía ayudar en Axias, sino también en muchos otros lugares, siempre y cuando logre recuperarse. Minutos después, Killian fue hasta la habitación para hablar con el doctor y saber cómo se encontraba Rieta. Además, llevaba consigo un par de zapatos que Rachel había conseguido para ella. El médico le informaba que Rieta estaba agotada por completo y que lo único que necesita es descansar. Pero Killian notaba que no era la única. Giselle también estaba al límite, así que le ordenó que fuera a descansar mientras que él se quedaba cuidando de Rieta. En ese momento, el anciano Vetere entró en la habitación y se presentó ante ella como el abad de Axias. Vetere. Luego le pidió ver sus manos, tomando por sorpresa a Rieta, hasta que Rachel le explicaba que se trata de un sacerdote sanador que había venido a ayudarlos. Al escuchar esto, Rieta se alteró y dejó claro que ella estaba bien, que quienes necesitan ayuda son Helen y Celine. Además, Charlotte y Deborah también están enfermas. Vetere aceptaba encargarse de ellas, pero insistía en revisarla primero a ella. Sin embargo, al ver su resistencia, optó por pedirle que le explicara con detalle toda la situación en el anexo oriental. Minutos después, Vetere salió junto a Killian, y el anciano no pudo evitar comentar que era una lástima. Rieta tiene tanto talento y con entrenamiento adecuado podía desarrollar no solo sus habilidades sagradas, sino incluso llegar a sanar y purificar, algo que muy pocos logran. Lo que no entendía es por qué, teniendo ese potencial, no se había convertido en sacerdotisa. Killian le explicó que había reprobado el examen, y después de eso, simplemente ella se rindió. Vetere rápidamente le aconsejaba que la mantuviera a su lado, ya que en el futuro podrá serle de gran ayuda, y con cierta curiosidad le preguntaba si es su amante. Pero Killian dejó claro que era solo su acompañante en asuntos de gobierno. Aún así, el anciano no perdió la oportunidad de insinuar que quizás ya es momento de pensar en matricidiarse. Aunque en ese instante, lo único que le importa a Killian es obviamente la peste. Entonces Vetere le informó que pronto llegarían refuerzos, 2 sacerdotes que ya habían logrado
infiltrarse en zonas aisladas, uno con habilidades de sanación y otro de purificación, y que si lograban moverse sin ser detectados, pronto tendrán noticias de ello, por lo que esperaba que Killian les permita ingresar al territorio. Killian entendía que no podía esperar a los sacerdotes de Alfer, porque para entonces la peste ya habría avanzado demasiado, y al notar que la zona occidental no estaba tan afectada, comprendió que esos dos estaban haciendo su trabajo. Por primera vez Killian decidió confiar, incluso sin ser alguien que creyera en los dioses, y Vetere le reveló algo más. Aquellos dos sacerdotes no eran desconocidos para él. Ambos habían sido salvados en el pasado, uno por el propio Vetere y el otro por Killian. Por otro lado, los caballeros de Exías habían capturado a 5 personas, entre ellas 2 sacerdotes que ya habían entrado en la zona occidental afectada por la peste. No podían quedarse de brazos cruzados mientras la gente moría. Confiaban en sus habilidades para curar y purificar. Mientras discutían con los caballeros, aparecieron Vetere y Killian, y de inmediato el ambiente se tensó. Los jóvenes nerviosos pidieron compasión, temiendo ser castigados por su imprudencia. Killian se acercó con calma y les preguntó sus nombres a estos caballeros. La chica se presentó como Diana y los otros 2 como Lucian y Claudio. Él afirmó que reconocía esos nombres, pero aún así ordenó que recibieran un castigo por haber actuado sin su autorización, aunque era un castigo chiquitito. Luego se dirigió a los sacerdotes, quienes se presentaban rápidamente como Damien y Colbrith. Killian los observó con atención y comenzó a hacerles preguntas. Quería saber si realmente están preparados para enfrentarse a lo que está ocurriendo. Incluso les preguntó si alguna vez habían visto la muerte de cerca, y ellos respondieron que sí. Entonces Killian tomó una decisión: los llevaría con Anna. Horas más tarde, los sacerdotes se dirigieron con una camilla hacia el anexo oriental para recoger el cuerpo de Anna. Rieta quiso acompañarlos, pero Killian le dejó claro que no se atreva a desobedecerlo nuevamente. Al entrar, no tardaron en salir con una respuesta. Las damas habían pedido un día más para despedirse de la pequeña, ya que al estar aisladas no podían asistir al funeral. Al escuchar esto, Rieta no pudo evitar recordar la sonrisa de Anna, tan parecida a la de su hija de él. La culpa volvió a invadirla, y ese sentimiento era exactamente el mismo que había sentido cuando perdió a su hija Adele. Horas después, Killian estaba en su habitación junto a Rieta, quien al verlo prepararse para cambiarse de ropa, intentó resistirse, pensando que debía dejarlo solo, a menos que él quisiera que se quedara por necesidad, como maga. Pero Killian no se lo permitió y le ordenó que se quedara y se recostara junto a él. Le explicaba que el abad le había recomendado mantenerla cerca, pero también dejó claro que era un castigo por haberlo desobedecido y ponerse en peligro sin su consentimiento. Rieta dudó, sin saber cómo reaccionar, pero Killian no le dio opción. La tomó de la mano y la acercó a él. Ya en la cama, Rieta se sentía completamente intranquila, incapaz de relajarse. Fue entonces cuando Killian le dijo que lo ocurrido con Anna no es su culpa, que había hecho lo que estaba en sus manos. Pero esas palabras, lejos de calmarla, solo hicieron que la herida en su corazón se abriera un poquito más. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!